Muy buenas tardes, mi nombre es Jesús Contreras y junto a mi compañero Johan Correa vamos a hablarle un poco sobre los sensores de par y MEMS y sensores rotativos de velocidad y posición. Sensores de par. Básicamente, estos sensores hacen referencia más que todo a un transductor de par. ¿Qué quiere decir? O sea, un transductor es un elemento el cual recibe una señal y la transforma en otra a su salida. Entonces, para este caso tenemos que un transductor de par convierte una medida de par, ya sea reaccional, dinámica o rotatoria, en otra variable física, la cual para este caso se corresponde a una señal eléctrica. Dicha señal eléctrica la podemos ya sea medir, convertir, estandarizar y demás cuestiones. Eh, Aquí presentamos cierta relación entre la señal de entrada y señal de salida, correspondiente al par aplicado y la señal eléctrica que obtendremos a la salida de dicho traductor. Entonces, a medida que se aumenta el par aplicado al sensor, la señal de salida de carácter eléctrica que obtenemos va a tender a aumentar. Entonces, podemos decir de que son proporcionales dichas señales. Mm, El sensor de par rotativo eh, se emplea para la medición del par rotacional, que además este sensor también es conocido como sensor de par dinámico. Para el caso del sensor de par de reacción, la medición que se toma es del par estacionario o par estático o no rotacional. Mm, para el sensor rotativo, tenemos una utilización o empleo en aplicaciones en las que la medición de par debe realizarse en un eje giratorio, ya sea un motor o un motor estacionario. En este caso, el transductor o sensor de par debe girar en línea unido al eje, ahí como se aprecia en la imagen, donde lo tenemos entre el eje de transmisión del motor y el eje que da con el otro punto o carga a la cual se le está aplicando dicho par. Entonces lo que hace es actuar como, además de tomar la respectiva medición de par, transmitir ese par del motor hacia la carga que se requiere. Eh, este transductor está equipado con un anillo deslizante y junto a cierta electrónica inalámbrica para transmitir la señal de par mientras se produce el giro. Este, los transductores de par rotativo se utilizan con frecuencia en las herramientas de prueba, auditoría, para los respectivos motores. Eh, Son básicamente en cierto empleo para herramientas de medición de torsión, como lo es las turbinas, generadores, y así poder determinar la respectiva torsión rotacional. Bueno, para el caso de los sensores de par de reacción, tenemos que su empleo está basado para ciertas condiciones o casos en donde no se requiera o no se necesite el empleo de un sensor de par rotativo, el cual tenemos de que su conexión se realiza en línea entre el motor y la carga. Entonces, para este caso, lo que se hace es una transferencia de par hacia el suelo o cierta estructura, así como se aprecia en la imagen, donde el posicionamiento del sensor de reacción está
conectado entre el motor y cierta estructura rígida o estática. Para estos sensores tenemos que son constituidos por lo que se conoce como bridas de montaje, los cuales son elementos para la interconexión entre diferentes elementos, que para este caso la que constamos de dos, las cuales eh, en donde una de ellas es la que estaría fijada a la estructura rígida. Para este caso en la imagen sería la de a este sector, y la otra brida estaría en la conexión del eje rotatorio que proporciona el motor, el par. Para los sensores de reacción, tenemos que estos suelen ser menos complejos que en comparación con los sensores rotativos, debido a que para este caso no constamos de partes móviles en dicho sensor. Por lo tanto, no hay ninguna especie de transmisión de par a través del mismo sensor como lo tenemos en los sensores rotativos. Estos sensores se utilizan con frecuencia como herramientas de calibración de torsión, en herramientas de calibración como lo son las llaves dinamométricas, los sensores de torque de reacción también los podemos utilizar como destornilladores de torque o eléctricos en miniatura. Esto con la intención de poder visualizar de manera inmediata el torque que se le está aplicando durante el ensamblaje de ciertos elementos. Bueno, en cuanto al funcionamiento de los sensores de par, tenemos que básicamente están constituidos por elementos denominados galgas extensométricas, los cuales son sensores que miden cambios relativos en la longitud, es decir, deformaciones que ocurran en estos elementos. El funcionamiento general de estos elementos se basa en la reducción de la resistencia eléctrica a efectos de la compresión o expansión, en donde a efectos de compresión la resistencia eléctrica de dicho elemento tiende a disminuir. Y en cuanto a la expansión o el estiramiento de estas galgas, la resistencia eléctrica va a aumentar. Entonces, el, el funcionamiento general es el cambio de la resistencia de, de estas galgas debido a la deformación de estas mismas. En cuanto a cómo están establecidas en cada tipo de sensor de par, tenemos que para el caso del sensor de par de reacción, estas galgas se encuentran colocadas o situadas en el cuerpo de metal de dicho sensor, que también es conocido como flexión. Entonces, cuando se encuentran aquí presentes, al momento de ser aplicado cierto torque en sentido ya sea horario o antihorario, el cuerpo de metal actúa como un resorte y tiende a deformarse de forma leve y a menos de que se sobrecargue, vuelve a su forma original. Entonces, en cuanto a dicha deformación que se produce en el cuerpo de metal, la carga extensiométrica también sufre dicha deformación y consecuencia de esta es lo que da lugar al cambio de su resistencia eléctrica. Eh, Esto también conlleva a cierta variación de voltaje diferencial, en donde es transmitido a través de cierto circuito presente eh, en el sensor. Este cambio de voltaje tenemos que es proporcional al par que se es aplicado al sensor.
eh, y su cálculo se puede realizar a través de la salida de voltaje del circuito del sensor de par. En cuanto a los sensores de par rotativo, tenemos que las galgas extensiométricas se encuentran situadas a través del eje giratorio, el cual al momento de ser aplicado cierto par sufre cierta pequeña deformación y por ende, al estar presentes las galgas en este eje, estas también sufren la deformación que conlleva un cambio en su resistencia eléctrica y por tal motivo eh, en reacción tenemos una diferencia de voltaje. Bueno, en esta parte tenemos aquí lo relacionado con la forma que presentan físicamente los sensores de par. En esta parte de aquí contamos con estos dos que se encuentran aquí. Estos son los concernientes a los sensores de par de tipo rotativo. Tenemos aquí lo que es el eje, entrada y salida del eje para ambos. Y este es el eje que permite la transmisión de par del motor hacia la carga que lo requiera. En esta parte de aquí tenemos lo que es la transmisión de la señal de medición de par para los dos. Y en cuanto a los ejes, notamos que este es para la conexión de un eje de cierto tipo para, para la transmisión del par. Y este de aquí, por lo general, requiere de ciertos acoplamientos para conectar, para ser conectado este eje del sensor con el eje del motor y respectivamente con el de la carga. Em, para el caso de- del sensor de par de reacción, tenemos estos elementos aquí en laterales que corresponden a las que ya se mencionaron como bridas, que son elementos de conexión, en donde anteriormente se representó que una de estas iba conectada a cierta estructura rígida y la otra iba relacionada en conexión con el eje del motor. Y aquí también presenta lo que es la salida de la señal de medición del respectivo par, cual tenemos una salida de voltaje en todas en los tipos de sensores. Esta es una imagen representativa donde tenemos el cable de conexión, que es la salida de señal, el eje, y dentro del eje encontramos, para el caso del eje rotativo, ubicada las galgas extensiométricas, que son las encargadas de suministrar básicamente la medición, que es mediante el cambio de su resistencia, que produce cierta diferencia de potencial, que es la que nos representa la medición de par. Para el empleo de los sensores de par, te es muy usual encontrarlos en lo que son los bancos de prueba. Los bancos de prueba donde se realizan, valga la redundancia, las respectivas pruebas a motores. Y en esta imagen apreciamos el empleo de los dos tipos de sensores de par, en el cual en esta parte tendremos lo que son los sensores de reacción y en esta otra, en otro lado, eh, el, el sensor rotativo. Entonces, aquí podemos apreciar lo que le comentaba anteriormente, que es lo relacionado con la cuestión de las bridas, que aquí tenemos una brida acoplada a cierta estructura, perdón, rígida, y de esta otra parte tenemos la otra brida interconectada a lo que es el motor y su eje. Y aquí la misma representación, pero en otro plano diferente. Para el caso tenemos la conexión del eje rotativo en forma lineal con el motor y la respectiva carga. Entonces aquí también apreciamos lo que es la utilización o empleo de acoplamientos para interconectar los respectivos ejes de tanto del motor como de la carga a la cual se le está suministrando el par.
Y aquí en la parte superior tenemos lo que es la salida de señal, que donde tendremos la respectiva medición de par. Este es uno de los empleos más conocidos, pero como mencioné anteriormente, también lo podemos encontrar como en la calibración de llaves dinamométricas y, y diferentes otros empleos como eh, para determinar el par rotacional de diferentes turbinas y esas cuestiones. Bueno, ahora hablaremos sobre los sensores MEMS. En cuanto a estos sensores, su diseño y fabricación está basado en la implementación de la tecnología MEMS, la cual es un referente a sistemas microelectromecánicos. Esta tecnología es asociada a la fabricación de ciertos dispositivos a microescala, como lo son los sensores, en este caso estudiados, y demás como interruptores y actuadores y etcétera. En cuanto a los sensores MEMS, tenemos que son dispositivos microscópicos, los cuales se encuentran integrados y básicamente son una combinación de elementos electrónicos, eléctricos y mecánicos, en donde todos estos elementos se encuentran trabajando para un solo requisito funcional, en- empleando la tecnología llamada tecnología de los microsistemas. Bueno, esta tecnología de sensores MEMS se considera muy extendida y un poco de fabricación tradicional como lo son los circuitos integrados. Es algo como una relación que se establece entre la fabricación de circuitos integrados y la tecnología MEMS. Esto debido a que comparten en su característica como lo son la fabricación a pequeña o a microescala, dispositivos electrónicos como lo son diodos y transistores. Pero para la parte de MEMS tenemos de que se desliga un poco de esta tecnología, puesto que esta emplea o incorpora componentes mecánicos como lo son engranajes, resortes, vigas, etcétera, a un sistema sensórico. Entonces, ahí se demuestra que no son la misma tecnología empleada, sino que difieren un poco en cuanto al sistema más compacto que representa los sensores MEMS o la implementación de esta tecnología MEMS, que es la integración ya de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos para en sí encaminar a una sola funcionalidad, que en este caso es el sensado de las diferentes variables que se requieran. Bueno, en cuanto a la clasificación de los sensores MEMS, tenemos lo siguiente. Estos pueden ser de tipo resistivo, capacitivo, piezoeléctrico y termoeléctrico. Esto por mencionar los más importantes. En cuanto a los sensores resistivos, tenemos que el sensado o la medida se da por un cambio en la resistencia eléctrica del material. Dentro de este grupo tenemos oh, ciertas categorías como lo son los piezoresistivos, magnetoresistivo y termoresistivo. ¿En qué consiste cada uno de ellos? El piezo es aquel en donde su resistencia eléctrica cambia cuando se ejerce sobre él una presión o se procede a doblarlo. Los magnetorresistivos se caracterizan por el cambio de su resistencia eléctrica en presencia de un campo magnético, es decir, un campo magnético hace que varíe la resistencia eléctrica del material. Los termorresistivos son sensibles a cambios de temperatura del ambiente, y lo cual provoca en él una variación de resistencia eléctrica, generando así la señal que permite la medición de la variable que se requiera. Para el caso de los capacitivos, la diferencia de tensión se da por dos materiales conductores, los cuales se encuentran desplazados uno del otro, de cierta forma que la superposición entre ellos varíe. Estos están separados por un aislante, lo cual provoca cierta acumulación de carga en los conductores. Esto más que todo se emplean para medir lo que es la aceleración o presión. Para el caso de los piezoeléctricos, son aquellos en donde se produce una carga eléctrica a partir de ejercer presión sobre dicho material. Esto más que todo se presenta con materiales que son tipo cristal, que son los que tienen ciertas características que permiten
la, la producción de una diferencia de carga ah, en el material. Así como se aprecia en esta imagen, este es el diagrama referente a los sensores piezoeléctricos, que debido a una deformación se produce una diferencia de carga y lo cual dicha diferencia permite una tensión de salida para el sensado de cierta variable. En cuanto a los sensores MEM termoeléctricos, se tiene que el flujo de energía calorífica que transcurre sobre él produce un efecto de tensión distribuida entre dos puntos de dicho material, dicho, con el que está hecho dicho sensor. Una aplicación para este tipo de sensores son los termopares, los cuales su función es medir la temperatura y están basados en dos cables de diferente material que es termoeléctrico y conectados a los mismos puntos. Y su tensión de salida dependerá de la temperatura presente en los extremos de dichos cables. Buen día, compañeros. Mi nombre es Johan David Correa Chaparro, estudiante de Ingeniería Mecatrónica. Hoy les voy a hablar sobre los sensores rotativos. Estos son dispositivos que permiten determinar la posición lineal o angular de un objeto, convirtiéndola a una señal eléctrica, la cual va dirigida a una unidad de control. En estos sensores podemos encontrar los más comunes en el mercado son los encoders. Como podemos ver, existen encoders lineales y rotativos. Me voy a enfocar solo en los rotativos. Estos se subdividen en tipos, como lo son absolutos e incrementales, y también tienen diferentes formas de tomar sus mediciones, como pueden ser ópticas, magnéticas, inductivas, capacitivas, láser. En los de tipo sensor óptico, estos tienen integrados diodos LEDs que permiten identificar el desplazamiento de un disco ranurado periféricamente. Estos son los más económicos y los más vendidos en el mercado. También son muy fiables. Luego de esto tenemos los LVD, LVT o RVDT. Estos están formados por transformadores que comparten un único núcleo magnético conectado a una pieza cuya posición se desea determinar. Cuando el núcleo magnético se mueve, la tensión eléctrica varía entre los dos transformadores, lo que permite calcular la posición de la pieza. Estos dispositivos son de alta precisión, confiables y a la vez son robustos. Ya tendríamos los de tipo potenciómetro, también llamados sensores resistivos. Miden la resistencia de una pista conductora entre un punto de referencia y un cursor conectado a una pieza móvil. Estos sensores suelen ser económicos ya que su tecnología es muy sencilla. También tienen una medición precisa y un precio económico. Ya tendría los sensores magnetostrictivos. Estos sensores son robustos y de alta precisión, aumenta la longitud del sensor. Estos no son tan comerciales ya que pues presentan un costo elevado a la hora de introducirlo a un proceso. Tendríamos los sensores de tipo magnético, también conocidos como de efecto Hall. Se utilizan para determinar la posición del campo magnético de un imán o de una banda magnética. Se pueden utilizar este tipo de sensores para medir, por ejemplo, la posición de un pistón en un cilindro. Estos sensores son robustos, poco alterables frente a la mayoría de los líquidos. Como podemos ver, todos estos sensores funcionan con un punto de referencia para poder tomar su medida. Seguido a esto, tenemos los siguientes tipos de medición, como pueden ser absolutos e incrementales. Los absolutos con una posición angular y los incrementales podemos medir distancias, velocidades, posición o integradas las tres. En estos, los absolutos tenemos los de tipo monogiro o multigiro. Como podemos ver en la diapositiva, tenemos un multigiro. Ya si nosotros retiramos el disco de diámetro inferior, podemos obtener un monogiro.
El problema de estos tipos de encoder es que no miden distancias largas, sino son para medir distancias cortas. Ya este problema se subsana colocándole ese disco de menor diámetro, lo cual convierte este tipo de encoders como multigiros. Un beneficio de estos encoders es que cuando hay una falla de alimentación guardan su último dígito o su última posición en la que estuvieron. Ya cuando vuelva a haber otra vez la alimentación y vuelvan a empezar su proceso, él vuelve desde la posición en la que quedó. Ya tendríamos los encoders de tipo incremental, que estos nos pueden determinar la posición o sentido de giro, como también la velocidad. Para saber la posición o sentido de giro, ellos integran una ranura secundaria, la cual está desfasada una de la otra, permitiendo así que el diodo, si tenemos de tipo óptico, el diodo LED mande señales desfasadas a la unidad de control y ésta se encargue de analizar esta señal y pueda precisar el sentido de giro o la velocidad a la que va. Esto es también una desventaja de estos tipos, es que si llega a haber una falla de alimentación, no guardan su última posición, sino que cuando inicie el proceso vuelven a estar desde el punto cero. Estos tipos de encoders los podemos utilizar en diferentes aplicaciones, como lo pueden ser en la energía eólica, para cuadrar las aspas según la posición del viento. Ahí se utilizan encoders del tipo incremental. Ya si queremos integrar un tipo absoluto, estos son para procesos un poco más lentos, en los cuales como se puede ver en la imagen, como para la abertura de compuertas de una represa, el cual son procesos que que los motores tienen que ir a lentas revoluciones. Esta fue toda mi presentación. Muchas gracias.